grandes concentraciones de cortisol en el organismo pueden conllevar descensos de las poblaciones de leucocitos, por ejemplo, lo cual conllevaría una disminución del sistema inmunológico y una predisposición a contraer enfermedades de tipo gripes, etc. Cualquier tipo de enfermedad, esos deportistas estarán más expuestos. Por lo tanto, además de reducir con este tipo de entrenamiento, podríamos reducir el nivel de lesiones, también podríamos reducir la cantidad la exposición que pueden tener a otras enfermedades. Como os he comentado también, el POMS y el CR10 siguen una estructura muy similar al cortisol, aumentando únicamente en las semanas de descarga, en la semana 3 y en la semana 6. Pero también recuperan rápidamente sus valores, por lo cual volvemos a incidir en que puede ser que esa carga no sea excesivamente elevada y no conlleve un cambio en los estados de ánimo y en el estrés psicológico que puedan tener estos deportistas. En cuanto a las limitaciones que nosotros hemos visto en este estudio, el cual, como os he comentado, estamos en fase de redacción y para lo que lo presentamos aquí, para que podáis ayudarnos a concluir y a ver cualquier posible cosa que se nos haya pasado a nosotros. No tenemos un grupo que haga un entrenamiento tradicional, pero únicamente tenemos un grupo que entrena con un entrenamiento de la fuerza orientado a esa mejora de la potencia, mientras que no hay ningún grupo que utilice ese entrenamiento tradicional. Por lo tanto, no podemos hablar de que este tipo de entrenamiento mejore más o menos o sea más eficaz o más eficiente que un entrenamiento tradicional. Por lo tanto, sería una posible línea futura a realizar. En cuanto al control del entrenamiento, únicamente hemos controlado el entrenamiento realizado en pista con ese CR10 que os comentaba, puntuando con la percepción de esfuerzo de los deportistas, pero si recordáis las estadísticas, el entrenamiento de fuera de pista o específico de fuerza que podríamos realizar nosotros con respecto al volumen total no llega a ser un 20% del total de entrenamiento que suele hacer un deportista. Por lo tanto, todas estas variables que hemos enseñado, fisiológicas y hormonales y psicológicas, no solo están influenciadas por el entrenamiento de fuerza, sino que también están influenciadas por todo lo que hagan en pista. Entonces, sería necesario controlar no solo el entrenamiento de fuerza, sino también el entrenamiento que llevan a cabo en pista. Y luego otra cuestión que desde el centro de investigación se está trabajando en otras líneas y que se va a implementar, es que en la literatura no se encuentran referencias en cuanto a cuál es la frecuencia óptima de entrenamiento, cuál es la magnitud óptima de la carga para desarrollar esa potencia y poder después transferirla correctamente al rendimiento deportivo. Nosotros hemos utilizado dos sesiones a la semana como frecuencia de entrenamiento porque era lo que estaban haciendo estos chavales en cuanto al trabajo fuera de pista, que no fuese relacionado con el tenis y por no modificar en exceso la estructura de los entrenamientos que llevaban a cabo y no influir tanto no provocar un cambio tan grande. Pero realmente no sabemos cuál es la frecuencia óptima de entrenamiento ni para este tipo de entrenamiento ni para ningún otro. Y en cuanto a la magnitud de la carga, exactamente igual. ¿Os acordáis? El rango era bastante amplio, entre el 70 y un 30% del RM. Vale, pero ¿cuál es el punto óptimo para desarrollar la mayor potencia o para obtener las mejores potencias? Además de que varía bastante de un ejercicio a otro, de un autor a otro, etc. No está claro en la literatura cuáles son las recomendaciones. Y yo por mi parte no sé tampoco cuánto tiempo he estado, si me he pasado o no, pero muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que por lo menos os haya parecido. Nada, una duda.
duda? ¿Alguna pregunta, José? ¿Tenéis cuantificado la acción de esfuerzo del entrenamiento de tenis? ¿Eso lo tenéis cuantificado? Sí, lo tenemos cuantificado. Lo que ocurre es que los grupos eran dos grupos diferentes que entrenaban en clubes diferentes con entrenadores diferentes. Entonces el problema que tenemos es que a la hora de cuantificar entrenamientos, intensidad, etcétera, no podemos hablar en ningún momento de que sí que hablábamos de rangos de intensidades, de percepciones de esfuerzo similares, porque realmente no había diferencias entre unos y otros, pero no sabemos hasta qué punto esos entrenamientos estaban orientados a unos objetivos, orientados a otros, etc. Que controlábamos de esa forma, era la única forma que encontramos que utilizamos para cuantificar. Yo he visto que hay algunas variables en las que el grupo control, digamos, tiene valores superiores post intervención que el grupo fuerza, digamos, ¿no? De alguna manera, todo en temas de velocidad. Evidentemente el tenis, por la característica que tiene el deporte que se juega siempre con mucha velocidad. Y la mayoría de ejercicios técnicos que se hacen también implican mucha velocidad. Pero desde ese punto de vista yo lo digo como recomendación, que incluyéis la variable de esfuerzo como una covariable, que igual lo mejor podría estar prediciendo las no diferencias entre el grupo de intervención y el grupo de control debido a la carga de entrenamiento del entrenamiento de tenis en algunas variables, en algunas como por ejemplo la velocidad. Entonces a lo mejor lo que te explica la no diferencia es esa covariable que estáis presente pero que no la habéis metido en el análisis estadístico, que es el esfuerzo del sujeto como una... No hay otra cosa lo que hay, ¿no? El esfuerzo del sujeto en esa sesión de tenis. A lo mejor metida como covariable pues ordenaba alguna cosita. Sí. Luego, otra cosa que no dice tampoco es si hacéis prueba de homogeneidad de varianza previa, es decir, los grupos son homogéneos previamente. Sí. Son homogéneos. Pero hay una prueba de homogeneidad y no encontramos diferencias en los sujetos. Únicamente había dos pequeñas diferencias. Entonces, más a favor de la covariable. Es decir, a lo mejor hay las no diferencias que otra vez no por el entrenamiento de fuerza, sino por lo que hacen en tenis. Eso es lo que nos planteamos en cuanto a limitaciones, que es posible que el grupo control realmente haya tenido una orientación diferente en los entrenamientos de tenis y por eso obtengamos esas pequeñas mejoras, etcétera, en algunas variables que no podemos explicar, porque no sabemos lo que han hecho y son realmente articuladas. Para eso es una locura, para ver lo que hacen en el entrenamiento, pero si una medida que tiene esfuerzo igual. Estamos hablando de 4 horas de entrenamientos semanales que no sabemos lo que han hecho. Entonces, yo no tengo ni idea. Mejor eso como variable puede ordenar algún dato de los de velocidad, de desplazamiento. Sí, se puede meter una covariable como que está presente, como se pone en género a veces, es una covariable que estaría presente que te puede explicar la no diferencia o la diferencia entre variables. Ya que tenéis ese dato, probar, no cuesta nada. Sí, yo abundando lo que está diciendo Edu, es más o menos lo mismo que respecto al cortisol, es decir, esa diferencia que encontráis en niveles de cortisol de partida en uno de los grupos respecto al otro, a lo mejor se puede explicar precisamente por esa otra carga de entrenamiento que está teniendo y que no se atribuye a vuestra intervención, ¿no? Entonces a lo mejor buscar un tipo de variable. Además hay un tema que influye mucho en el cortisol, que es el ranking del jugador. Sabemos que el estatus que ocupa dentro del grupo competitivo lleva implícito una diferencia de cortisol. Entonces, dentro de esos grupos, tanto el control como el experimental, los rankings o el estatus de cada uno de los sujetos es diferente. El problema de trabajar con la academia y con la escuela es diferente. Porque lo ideal sería plantearlo todo dentro de un centro. Pero ¿qué ocurre? Si vosotros alguna vez estáis en una academia en un centro, si planteas dos sistemas de trabajo diferentes, te van a decir, bueno, ¿y esto por qué hacen esto y esto por qué hacen lo otro? Que básicamente van a investigar sin plantear. No se permite. No se permite porque todo el mundo argumenta que lo que yo quiero hacer es lo mismo que hace el resto. O tienes una academia o estás bien. Efectivamente. Ya está. Y si tienes una academia vas a tener problemas con los deportistas, porque él entrena así y yo no entreno así. Entonces es difícil. Lo que nos estamos planteando ahora es llevarlo a un término más fácil. Trabajar no con un perfil deportivo, sino con un perfil base. El practicante base que tenga unos niveles homogéneos y poder empezar a trabajar a eliminar todo eso. Me preguntaba también si la toma de cortisol
sería mejor haberla hecho después de la sesión de entrenamiento, sobre todo para poder ver si existe algún tipo de, no sé, diferencia de respuesta individual a la sesión de entrenamiento. Respuesta inmediata tras el entrenamiento. Sí, un tiempo después, no sé, pero vamos a ver. Lo digo porque, sí, tomándola antes, tienen más o menos puntos del tipo circadiano para que lo sepas. Y puedes ver cambios en las tendencias crónicas, llamarlo así, también el cortisol. Pero a lo mejor haber tenido alguna muestra más o menos después de una sesión, un tiempo después de una sesión de entrenamiento, igual puede ser otra posible explicación a que hay diferentes niveles de cortisol entre grupos, es decir, que los sujetos respondiesen de manera diferente a nivel individual al mismo. Nosotros utilizamos esos tres momentos de medida porque en la bibliografía o en la literatura recomiendan que para poder obtener una medida correcta del nivel de cortisol en saliva de todo el ciclo diario, esos momentos horarios son los más idóneos. Entonces, claro, si esperábamos a que finalizara el entrenamiento, estamos hablando de alrededor de 3 horas y pico después de ese momento que se recomienda como el momento para hacer la toma. Entonces, pues, valorándolo, preferimos tomarlo antes del entrenamiento. Hay una cuestión también que es el efecto agudo del cortisol, está bastante descrito en este tipo de actividades. Pero me viene por las alteraciones crónicas. El otro realmente lo que nos interesaba era ver cómo iba oscilando el promedio de la cortisolemia, pero que no se veía afectado por el esfuerzo. Es decir, como efecto retardado de la práctica de aeróbica. No estaba respondiendo ese hormonal a ese tipo de esfuerzo, incluso después de haber tenido 10, 12, 14 horas de recuperación. Porque a nivel agudo sí tenemos otros registros, bueno, tenemos otros registros y a nivel agudo se me ha afectado. Pero yo creo que más allá del problema del momento del día, es un problema de la normalización para cada sujeto. Eso es algo que podemos abordar en el laboratorio cuando empecemos a hacer eso. Es decir, cómo tenemos un valor absoluto que nos permita contrastar entre todo. Porque la variabilidad en la concentración de cortisol es enormísima. Pero enorme. Podemos encontrar desde el trópico hasta 200. Y no ha habido nada por el medio que medie esa situación. Entonces habría que ver, lo primero que intentar es normalizar. Yo por curiosidad, porque como hacer un ámbito que yo no domino tanto, pues entonces no sé hasta qué punto vosotros, bueno, por temas de diseño y por resultados, por limitaciones, por lo que sea, ¿dónde pensáis que puede ser, dónde queréis intentar publicar el trabajo? Por curiosidad, ¿no? Sí, ¿qué revista? La idea es mandarla al Journal of Strength, a National Research. Luego hay que esperar que me editan y ver qué ocurre, pero la idea es enviarlo ahí a esa revista. No te lo digo porque, claro, es un diseño que, pese a que tenga sus limitaciones, es que son muy complejos de organizar, ¿no? Entonces, la pregunta era eso, ¿no? Eso las revistas lo tienen en cuenta, es decir, ¿son benévolos con eso o van cortando? Esa es una gran pregunta, te lo diré cuando me lo vuelvan a decir, pero realmente lo bueno que tiene este estudio, lo que aporta es que no es una única visión de mejoras mecánicas, sino que intenta abarcar otro tipo de adaptaciones o de problemas que pueda conllevar ese entrenamiento. Entonces, la idea era mandarlo a esa revista que trabaja de forma concreta en el entrenamiento de fuerza. Pero bueno, a pesar de las limitaciones que tiene, es que abarca todo el abanico de posibilidades de variables que pueden afectar este entrenamiento. Luego, a nivel de publicaciones, y parte de las publicaciones pues encontramos de todo. Muchas veces que ves cosas que es imposible y otras veces que ves cosas que dices, qué maravilla que no entran en ningún sitio. Realmente, aquí lo que intentamos dar es una visión de qué hago y del impacto que tiene. Mecánico, psicofisiológico, relacionado con medidas mecánicas. Dentro del Journal of Strength hay cosas publicadas así. Pero también es cierto que es muy difícil
más, no es que sea complejo, sino que cuanto más complejo es el diseño, más complejo es luego publicarlo. Entonces nuestra tendencia es a intentar reducirlo todo de manera que sea bastante más sencillo, que veas en un flash te quede claro lo que hay. Entonces, básicamente es un tipo de trabajo que pueda ahorrar tiempo, que pueda ahorrar fatiga y que te va a nada más dejarlo meter dentro de un entorno realmente práctico, porque lo que pide, por ejemplo, una cuestión es que cuando tú mandes una publicación le des una aplicación práctica, porque ellos tienen una masa lectora de gente muy relacionada con la práctica. Entonces pensamos que aquí hay una aplicación práctica. Hay una parte importante de limitación que es la parte del trabajo clásico, pero esta limitación se puede solucionar porque realmente el trabajo clásico hay mucho documentado, con muchos diseños diferentes y tal, pero sí que hay un documentado al efecto que todo eso produce tanto a nivel fisiológico como a nivel hormonal, menos a nivel psicológico, pero sí que hay una teoría que mecánico sobre todo. Entonces, yo creo que puede tener una calidad interesante. Y le choca mucho las variables de tipo psicológico a este tipo de revistas. Sí. Vamos, en la última revisión que tuvimos nosotros llegaron a decirnos que era obvio que una escala de fatiga reflejada la fatiga, con lo cual es un desconocimiento absoluto de la herramienta que están manejando y se queda muy así, más ancho que largo, como la ciencia, que cuando un sujeto realiza una carga de entrenamiento mayor, pues que la escala de fatiga suba. Pero la ciencia dice, no, lo más que suba. Claro, tú tienes nada de contestar, o no. Cuando uno corre, Cuando cuando uno corre te debe subir la frecuencia cardíaca y no nos planteamos que una prueba de esfuerzo no vale para medir el esfuerzo, ¿no? Yo, como experiencia sobre eso, yo que he tenido la suerte de publicar tanto en revistas del deporte como en revistas generales, lo peor que te puede pasar es que caiga tu artículo en las manos de un tipo que no sabe del tema. Es lo peor que te puede pasar. Cuanto más sabe el tipo, más aprecia el esfuerzo de un buen trabajo y más, digamos, más generosos en las correcciones. No quiere decir que si está mal te lo pases, no, pero que es generoso, es decir, el esfuerzo es grande, las limitaciones te ayudan a corregirlas, te ayuda, es decir, digo, el buen revisor no es el que dice que sí o el que dice que no. El buen revisor es el que te hace aprender de la revisión, ¿no? Entonces, cuando la revista es más importante y la revista es de mayor nivel, te ven subir a muy buenos revisores, por lo cual, aunque te digan que no el artículo en última instancia, aprendes mucho y aprendes a no cometer los mismos fallos. Pero yo la experiencia que tengo es que cuanto más, comentaba de las calificaciones, es un ejemplo clarísimo, cuanto más sabes que te revisa, mejor. O sea, Bueno, hay otra cosa, para la misma legalidad del estudio, que eso en otro tipo de áreas de conocimiento se refuerza mucho, es la describir también en el método la dificultad de acceso a los participantes. Porque claro, esto él lo ha resumido mucho, pero menuda historia. Menuda historia, llegar allí a dos centros y convencer a esa gente para que haga lo que tú quieres, en los momentos que quieres y como quieres. Es muy complejo. En ese entorno plantea un problema básico que es el control. Tú tienes muy claro lo que tienes que hacer y lo que depende de tú está hecho, depende de ti está hecho, pero cuando tienes que empezar a jugar por otros sitios, pues aunque te creas que todavía va medianamente claro, que a este nivel no voy con la gente, que has explicado que ahora del día hay que hacer la cosa y tal, pues cuando llegas a recoger la información, evidentemente a los 2 o 3 días te lo hemos dejado ir, porque si lo dejas un mes cuando viene no tiene nada, pues te das cuenta de que a mí se me ha olvidado esto, pero esto había que hacerlo, pero esto no es antes, pero esto es detrás. Al final, estás invirtiendo una cantidad de tiempo y de recursos que no sabes si te van a salir muy bien a cuenta. Al final te planteas por lo que he comentado. Vamos a coger a gente, venga, alumnos de cuarto o quinto de información, claro. Tienen una muestra de 90, lo pones a funcionar, se te mueren experimentalmente 20, pues no te quedas 60. Y si se experimenta. bueno, ya pasé siempre El problema de esto es estandarizar la recogida de información. Y luego hay que tener en cuenta también que la fiabilidad de muchas de las herramientas de medida deja mucho que desear. Aunque se utilizan mayoritariamente, dejan que desear. Entonces hay que andar muchos trechos sobre eso. Sobre el tema de cómo hacer las medidas fiables. Claro, muchas veces utilizamos
permitís que haya un inciso sobre el debate un poco filosófico de la comunicación y retomemos el cálculo y la estimación de la potencia, que a fin de cuentas es lo que tenemos que aprovechar que José está aquí para darnos esta charla. Bueno, agradeceros el trabajo porque evidentemente, como ya habéis comentado, tiene una alta aplicación práctica, con las deficiencias que pueda tener metodológicas, que esas ya no las aportarán, pero para los que intentamos trabajar con gente de entrenamiento, pues resulta muy interesante y estimulante. Y primero, una pregunta sobre la revisión que habéis hecho sobre todo el trabajo de mantenimiento de la potencia, y es saber si habéis encontrado algún tipo de trabajo que intente estimar la potencia que demuestran los deportistas en sus gestos específicos para transferirla en el entrenamiento de musculación. Porque hasta ahora yo lo que siempre me encuentro es cálculo de potencia en ejercicios clásicos, la sentadilla, el press de banca, etc. Pero no he visto ningún trabajo que intente estudiar la potencia mecánica desarrollada en el salto de ese deportista concreto, en el cambio de dirección, en el golpeo del tenista, etc. para trabajar en el gimnasio. Ese es uno de las limitaciones que te he comentado antes, que comentábamos, de la magnitud de la carga. En parte me refería a eso. Realmente no hay ningún artículo, no hay ninguna recomendación clara de cuál es la potencia que realmente, ya no a nivel deportivo, a nivel en el gesto deportivo, yo he encontrado ninguno que realmente mida la potencia en ese gesto y luego la intente desarrollar igualmente en el gimnasio, en la preparación física, pero al revés, tampoco se tiene claro. Es decir, ¿cuál es la carga que realmente me va a aportar los mayores beneficios de potencia y cuál es el ejercicio que me va a aportar una mayor transferencia de esas mejoras de potencia al rendimiento en mi deporte o en mi gesto deportivo? Tampoco queda del todo claro. Sí que hay algunos ejercicios que parece ser que tienen una mayor transferencia porque son movimientos complejos y demás que involucran una mayor cantidad de musculatura, como las escaladas, etc. Pero la carga concreta o la potencia a desarrollar concreta en cada gesto o en un gesto concreto no se conoce, no se sabe nada. Por lo menos yo no he encontrado nada en cuanto a eso, en cuanto a la transferencia de la potencia. Una pregunta que yo he visto que hay gente que hace operación de pista y después realmente de fuerza y viceversa. Mi pregunta es que, por lo que he dicho así en ese orden, si es porque la literatura establece que hay un mayor rendimiento haciéndolo así, o por cuestiones de disponibilidad de instalación o de pista, ¿cuál es la razón? Realmente nosotros lo hemos realizado así por lo que comentaba antes. Nosotros hemos llegado al club y hemos dicho, queremos implementar esto. Nos han dicho, vale, hacemos este entrenamiento y después para esto y llegas y te plantas lo que hay. En cuanto a cuál es el momento idóneo, realmente todo el tema de trabajo de fuerza, el trabajo de potencia, etc., lo ideal es realizarlo en ausencia de fatiga. Es decir, si yo me meto 2 horas de pista y encima no sé qué es lo que ha hecho mi deportista en la pista y después intento desarrollar ejercicios con la máxima potencia, con un número de repeticiones sin que esa potencia decaiga, va a ser bastante complicado que eso pueda llegar a ser así si antes llevo un entrenamiento o una carga de entrenamiento de 2 horas. Habría que ver las interferencias, si son más en un sentido o en otro. Claro, habría que controlar. De todas maneras, ellos entrenan. Sí, Nosotros fuerzas. en nuestro caso entrenamos antes. Nosotros llegamos y nos dijeron, se entrenan aquí en este momento, pero que si a la hora de realizarlo, mucho mejor antes, pero hay situaciones en las que llegas y te dicen, no, es que el entrenamiento de pista es hasta ahora, y cuando acabas, después. No, sin entrenamiento, teníamos suerte porque éramos nosotros los que podíamos controlar eso mismo, por ejemplo, en el otro grupo no lo podríamos haber hecho. Que no es sencillo de manejar este tema. Es igual que otro trabajo que tenemos en la mano, otros grupos, pues sí que hay 3 grupos sobre la formación de entrenamiento, otro tipo de entrenamiento, y nos hemos encontrado pues con problemas similares. Es que no empezaban a la hora de tener que empezar, no hacían lo que tenían que hacer, un calvario otra vez. bastante difícil hacer este tipo de trabajo en un entorno real de entrenamiento. Entonces, si no tienes un control de la distribución de los entrenamientos, pues es complejo.
hay son muchos datos, muchos valores descriptivos, las velocidades, ¿vale? Que se generan hablando del tenis, que se generan en el tenis y más. Lo que no hay ya es artículos que hacen un tipo de entrenamiento con la mejora de eso, realmente. ¿Sí? Es una cuestión que nos hemos planteado muchas veces, es decir, ver por un lado qué efecto tiene sobre la gestualidad deportiva y luego qué efecto tiene sobre el rendimiento deportivo. Luego resulta que el tío lo hace mejora de potencia mecánica y pasa de golpear una derecha de 130 a 160. No para ni una. Pues no para ni una, pues el tipo dice, sí, esto para lanzar una raqueta fuera del campo va muy bien, pero es que ya hace 3 meses que no la meto dentro de la línea. Ese nivel de transferencia yo creo que es complejo, va a ser muy complejo, va a ser muy difícil dentro del ámbito del deporte profesional poder llegar a ajustarlo algún día. Entre otras cosas porque, como hemos hablado muchas veces, la investigación se realiza a nivel básico de 2, 3 ejercicios, 4, no hay entrenamiento de fuerza, no hay más, o sea, fuera de eso es un páramo, tal, por supuesto por los problemas que plantea de control. Y luego, ver que eso tiene un aumento en determinada manifestación de fuerza es relativamente sencillo, con la afectación que tiene cada una de las manifestaciones de fuerza, en función de lo que tú hagas, pero realmente que eso tenga una transferencia al deporte, yo creo que estamos trabajando muchas veces por presuponer que eso va a ser así. Y queremos queremos pensar que eso va a ser así en algún momento, porque si no... Por ejemplo, en el caso del tenis, las pruebas que vosotros elegís de la fuerza, el press de banca o el lanzamiento por el lateral, ¿tiene algún tipo de correlación con algún gesto del tenis? Sí, por ejemplo, el de lanzamiento de balón a 2 manos es un test que validaron Reid y colaboradores en 2003 y sí tiene un índice de correlación bastante elevado con la velocidad de acción de raqueta y con la velocidad de salida de la bola. Sí. Luego, el resto son marcadores clásicos, es decir, cuando tenemos test como el squat, como el press o similares, pues cuando los índices de validez son elevados para medir la mejora de las manifestaciones de esas fuerzas, ¿vale? Y luego las correlaciones también son elevadas en función de lo que tú consigas, pero a nivel de transferencia al rendimiento, yo desconozco absolutamente que una mejora de la potencia mecánica de 100 vatios en la aceleración de una barra de un press haga que, por ejemplo, un jugador sea capaz de mantener una velocidad media de golpeo más elevada o que sea más eficaz en esa velocidad, en ese golpeo a lo largo del partido. Ahí... Luego, respecto a eso, yo creo que hay conductas de riesgo que tú no puedes seguir en un tenista profesional. Yo creo que hay conductas de riesgo. Es decir, lo que tú puedes mejorar a nivel del miembro superior, todo hablamos del hombro, ¿no? Que es el músculo clave en un tenista, ¿no? Lo que tú puedes mejorar ahí es una articulación muy arriesgada. O sea, tú empezar a hacer trabajos muy complicados con alta exigencia neuromuscular ahí, cuidado porque una pequeña lesión ahí te salga el tenista. Entonces, hay, digamos, conductas que son de menor riesgo, por ejemplo, el tren inferior son de menor riesgo, puedes mejorar mucho la capacidad de la potencia aeróbica, puedes mejorar mucho la fuerza a nivel del miembro inferior, y digamos, menor riesgo, porque no nos olvidemos que al final que el golpeo es una cadena cinética, y que la mayor parte de la fuerza se genera también, no la mayor, pero muchas partes se genera en el miembro inferior. Al final es la suma de los impulsos parciales hasta que llega hasta arriba. Entonces, mi experiencia particular, yo intento seguir menos conductas de riesgo en los músculos más delicados, es decir, no trabajar con cargas máximas en los hombros, no trabajar en el alto rendimiento. Digo ya, porque si yo le digo a un deportista de alto rendimiento que haga esto, pues me dice que no. Entonces yo primero tengo que empezar con muestras, como decía Manolo, a lo mejor mucho más genéricas, y ir avanzando hasta que el último eslabón en la cadena en el que podemos demostrar aquello efectivamente es el deportista de rendimiento, porque hasta que no tienen 1000 datos detrás que lo corroboren, como en este caso tú comentas el trabajo aeróbico, pues ya ellos tienen muchísimos indicios de que aquello no es de carácter lesivo. Cuando todo esto esté desarrollado en muchas muestras previas, el entrenador de alto rendimiento dirá, oye, pues si lo han probado ya con 200 conejillos de India, es cierto que lo podemos utilizar sin hacernos daño. Sobre todo, poco, en este caso no ocurre, porque tanto el grupo de Manolo como yo lo que estoy haciendo ahora, tenemos la parte científica y la parte aplicada, ¿no? Pero al final, cuando uno analiza cuáles son los factores de rendimiento del tenis, realmente no es pegarle más fuerte, es pegarle más cerca de la línea. ¿Sabes? O sea, el Federer no es el que más fuerte saca, no es el que más fuerte pega, es el que más partidos gana de todos. ¿Sabes? Rafa no es el que más fuerte pega, pero el que más... Hombre, si lo analizamos, vamos al saque. Saque sí, si pegas fuerte y va adentro, tiene mucha más ventaja, ¿no? Pero al final los factores de rendimiento
no es el porcentaje de primeros saques, sino porcentajes de puntos ganados por el segundo servicio. Eso determina más el rendimiento que los primeros saques, por ejemplo. Y el porcentaje de saques ganados por el segundo servicio es cuando empiezas con el... ¿Sabes? Sí, sí. O sea, al final hay que saber de qué dependen los factores de rendimiento. Entonces, si a mí me das a elegir, ¿en qué dedicaría yo más tiempo? ¿Mejorar la fuerza explosiva del miembro superior o en mejorar la eficacia del jugador en la recuperación y el desplazamiento? Yo lo tengo muy claro lo que hay. No lo preguntes, lo tengo muy claro lo que hay. Esperemos que tú lo revises el artículo de ellos. No, pero es que pero hablo de la aplicación profesional, no hablo de la ciencia. Eso hay que hacerlo también, ¿eh? Eso hay que hacerlo también, porque yo también entreno, pero hay riesgos que no puedes tomar cuando estás, porque no te lo acepta el deporte profesional, no te lo acepta. Aparte que el deporte profesional no es el entorno ideal para investigar nada. No se puede porque no puedes programar nada. No puedes, o sea, tú tienes tus objetivos programados, pero al final la gira que eran 3 semanas se convierte en 1 y la que eran 5 se convierte en 7. Bueno, ya que hace todos meses no te veo, boludo. Luego es tan sencillo como que hay gente que no entrena. Solo juega. Solo juega. Le va Y bien. eso es en la disciplina que nosotros movemos, no hay uno, ni dos, El ni 80%. tres, ni cuatro, ni cinco. Entonces, claro, ponerte en un entorno, una población, vamos a hacer un 10%, 10 jugadores profesionales, y te puedes encontrar con cualquier cosa. Con cualquier cosa, desde el que lo tiene absolutamente pautado hasta el que... Pero sí que hasta el que no se ha metido en una sala. pero que todo lo que hagas tiene que estar bajo criterio científico. Eso sí. Todo lo que tú hagas tiene que estar bajo criterio científico. Harás lo que podrás, pero lo que puedas, sea 1, sea 5, sea 3, tiene que estar bajo criterio científico. Por eso la investigación es muy importante. Muy importante. ¿Me dices a mí? No. Muy importante. Los talibes y los ponds también por se controló. Se hacían en casa los domingos a primera hora. Y los talibes por la mañana, los lunes, bueno, los lunes a lo largo de todo el día. Se controló lo que hacían el domingo, si competían o no. Se controló las competiciones. El problema es que como eran grupos diferentes y niveles diferentes, la participación en competiciones fue también bastante diferente. Hubo gente que no compitió en nada durante todo el experimento y gente que sí participó en alguna competición. Entonces, eso también era otro factor que comentaba del nivel que influye. Ya no solo el hecho de estar en un nivel u otro, sino el número de competiciones a las que enfrentan. Lo ideal sería que pudieras aislar durante 6 semanas a 30 jugadores de tenis y los pudieras hacer algo que suena real. Vamos a ver, investigar está muy bien, pero apartándote tanto de la realidad, no sé yo si tiene algún interés. Al final, claro, si nos metemos todo en un entorno cerrado, todo controlado, para eso está la investigación básica. Las ratas. Si no, es que al final no había nada. Y con esta gente, pues hay uno que compite el lunes, pero es que gane compito martes, pero es que gane compito jueves, pero es que yo he perdido la primera ronda. ¿Qué le vas a decir? No, pues si no perdéis toda la primera ronda, no puedes participar. Está claro que en muchos aspectos para nosotros con un proceso anecdótico lo que iba pasando en cada uno de ellos. Que cuando te sientas a interpretar unos datos, pues los tienes presentes. Pero claro, tú no puedes venderle a JSC. Llega a decir, no, es que yo, esto es así, pero tengo un diario anecdótico, lo estoy apuntando y este que se me va de varetas y que mejoró va al estudio, es que resulta que este día tal, lo puedes hacer. Y claro, si te irías a coger y eliminar gente porque no cumple tal, pues al final es estudio de caso. Un deportista del grupo control. Sí, en la revisión bibliográfica que hiciste, todo era en el campo del deporte, en el campo de salud, cuando te salgo Realmente en el campo de la salud, en este tipo de trabajo se suele implementar, porque realmente lo que busca es una mejora del rendimiento en aplicaciones de potencia, mientras que en la salud, además de que las recomendaciones de velocidades, los que las hacen no recomiendan que sean velocidades máximas, sino que sean moderadas por el tema de las lesiones o lentas. No trabajan tampoco con este tipo de metodologías porque no es un objetivo de salud. No hay, basado en esta metodología yo no he visto nada que esté orientado a la salud, está todo orientado al rendimiento. ¿Qué es lo que te pasa ahora? Tú
¿Tú crees que Si se podría aplicar, ¿con qué objetivo? Si puedes aplicarlo, puedes, pero aplicar o realizar repeticiones a velocidades máximas, con cargas moderadas o altas. Encima, durante el número de series es bastante elevado también. Estás aplicando una carga de entrenamiento bastante alta a una persona que no tiene una condición física, por decirlo así, de primeras preparada. Además, no es un entrenamiento que podríamos decir que fuese motivante para esta población. Entonces, no sé hasta qué punto sería bueno o qué mejoras podríamos conseguir aplicando esto en el ámbito de la salud. Creo que entrenamiento va. La mayor de la potencia está íntimamente relacionada con la probabilidad de que se caiga. Yo no tengo nada claro en el sentido de que no por el tema de la velocidad, estoy yendo más por el tema de los beneficios que puede tener en el ahorro de muchas cuestiones, como es el ahorro de tiempo, el ahorro de impacto, sobre el uso de estructuras o incluso en la respuesta que se produce en el sujeto. Y si realmente hay una relación entre la cortisolemia y la afección del sistema inmunológico y el mayor número de infecciones, sobre todo de tipo respiratorio, creo que es lo que dice el artículo de 2011. Bueno, esto es una población también que está afectada muchísimo por ese tipo de problemas. Los primeros afectados cuando hay cambios temporales o cambios en temperatura. Entonces, no lo sé, yo no sería tan básico decir que sí o que no, habría que investigarlo. Siempre que llegues a un equilibrio, porque estos son muchas horas de trabajo. O sea, las velocidades son muy elevadas cuando las sobrecargas son muy pequeñas, pero en niveles intermedios, aunque quieras, la barra no la vas a mover como si fuera la barra de mayores. Y luego también tienes la posibilidad de estar trabajando con máquinas cerradas y guiadas o con peso libre. Entonces, en un sitio o en otro, tú estás en una máquina guiada con un buen control de postura, de acción y demás. Todo depende de cómo ahora, si realmente esto conseguimos reproducirlo con una población no marcadamente deportista de una disciplina y los resultados pueden venir por la misma línea, sí que estamos hablando de la reducción del impacto en un grupo que haga un entrenamiento tradicional. En el caso que sería la reducción del impacto es importante, porque tú acabas teniendo que estar contrastando un grupo de sujetos que entrenan y un grupo de sujetos que entrenan las mismas horas más entrenamiento de fuerza. Y los niveles de cortisol, por ejemplo, son los mismos. Pero es que, o básicamente los mismos. Es que además los niveles de puntuación total del POMS, que son utilizados como deterioro del estado de ánimo y como estados de fatiga prolongados en el tiempo, son los mismos. Es decir, tú estás implementando un programa con más cosas que se perciben no más fuerte que el otro. También es cierto que no sabemos lo que está haciendo el otro. Pero igual los otros en pista le están pegando una batucada y tú estás llevando una programación bastante más tendida. Por eso digo que, claro, hay que hurgar muy fino para al final ver si sí o si no. Pero tienen muchas alternativas. Lo bueno de hoy es que tienen muchas alternativas para el entrenamiento de fuerza y que tienes que buscar cuál sea. Es que es cierto que lo que dice Diego es una verdad. sí, vamos por ahí, con lo que ha dicho Diego? Y hay grupos como el año pasado, Bandín, cuando vino explicando el tema de estabilidad, que estaba trabajando con personas mayores, trabajos de cargas máximas y trabajo incluso de alta velocidad, para todo este tema de incrementar el RCD, para posibles movimientos imprevistos, etc. Y optimizar la caída. Y si nos vamos a otro extremo, es decir, con niños, que todas las ganancias de fuerza son más por coordinación intermusculares y intramusculares, más que por cuestiones muchas veces hormonales, porque su sistema no está preparado. Muchos autores dicen que el trabajar con grandes velocidades es donde está de verdad el beneficio con esa edad total. Entonces, sí puede tener, parece que va teniendo un cierto sentido, podría tener.